Bueno, pues hermanos, entonces, perdónenme ahí la pequeña distracción, pero ustedes saben a mí y a toda la iglesia nos gusta hacer las cosas con excelencia porque son para el Señor. Y para ustedes, pues hermanos, que ustedes también se sientan cómodos y puedan compartir y ver junto conmigo lo que yo quiero compartirles. Entonces, pues regresando a retomar el tema, pidiéndole al Señor que por favor me ayude mucho. Le comparto lo que yo tenía en mente. Fíjese que, y quiero ahora sí que usted me acompañe a ver el tema que yo le traje, que se llama Aprendiendo a discernir los tiempos. Y esto es algo bien importante en estos tiempos, valga la redundancia, se podría decir aquí, pero es bien importante ahora porque estamos viviendo algo que en la historia de la humanidad nunca había ocurrido. Tenemos ejemplos de cosas, le podríamos llamar sinónimos, por así decirlo, ¿verdad? O podríamos llamar previas experiencias similares, pero nada como ahora. Y todo es porque ahora tenemos una comunicación global más allá de lo normal, ¿verdad? Más allá de lo que antes se había tenido. Por ejemplo, la peste negra, la peste española que ocurrió hace muchos años, fue algo que también tuvo muchas muertes, muchas repercusiones. De hecho, hasta se hace la similitud de cómo era que se vestían los médicos de esa época y cómo es que se visten ahora. Ahí hay una imagen donde están los dos. Y se hacen las comparaciones, pero nunca en la vida, en la historia, en la vida del mundo, por así decirlo, en la historia del mundo, planeta Tierra, había ocurrido algo como lo que ocurrió en esta pandemia por el COVID-19. Entonces es algo bien importante meditar acerca de ello. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como la tribu de Isaacar. Vamos a leer un pequeño versículo que yo traje aquí el día de hoy que dice Primera de Crónicas 12:32, Biblia de las Américas. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos un ejemplo y sabemos que pues el Antiguo Testamento, como lo dice la palabra en Colosenses y en Hebreo, es un ejemplo de lo que nosotros, es una forma de enseñar lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor ser como los de la tribu de Isaacar. Y hemos aprendido por palabra con base en la Biblia, ¿verdad? De nuestras autoridades del apóstol y del pastoreo de los mochis, que lo que fue es un ejemplo de lo que tenemos que ser ahora. Entonces nosotros en estos momentos, como le digo, por esta pandemia del COVID-19, tenemos que meditar y tenemos que aprender a discernir los tiempos, saber en dónde estamos parados, saber qué es lo que está pasando allá afuera en el mundo, cómo nos repercute eso a nosotros, qué es lo que se viene para la iglesia, cuáles son los tiempos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque mire pues hermanos, no podemos andar por ahí. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, no podemos andar por ahí, por la vida solo existiendo. Tenemos que actuar. Jesús cuando resucitó y se dejó ver a los discípulos y estuvo ministrando la palabra del reino de los cielos, le dijo a sus apóstoles: id y hacer discípulos. Yo iré y prepararé morada para vosotros en los cielos. Y entonces Él les deja instrucciones claras de que ellos tienen que ir a predicar acerca del reino, decirles que el reino ha venido. Y está en la Biblia la promesa de que el Señor va a regresar. Pero la misma Biblia dice que el Señor va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ya vamos a ver el versículo porque aquí lo tengo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para evolucionar en el Evangelio, por así decirlo? ¿Estamos nosotros meditando constantemente, pensando qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos? ¿Estamos nosotros dando frutos o solo nos bastó con aceptar al Señor Jesucristo? Yo acepté al Señor, ya soy salvo, entonces ahí me quedo. No, porque la misma palabra dice que aquel que, y ese versículo no lo traigo, pero usted lo puede buscar ahí, Pablo deja ver y dice que aquel al que ya le fue revelada la verdad, pero que no muestra frutos del cambio, mejor le hubiera sido no saber nada, porque ahora él ya conoce la verdad y a pesar de eso sigue haciendo las mismas cosas.
Entonces nosotros tenemos que mostrar un cambio, nosotros tenemos que cambiar, evolucionar, nosotros tenemos que, por decirlo así, tener nuestro encuentro personal con Cristo para poder dar frutos de arrepentimiento, poder dar ahí sí que, como dice la palabra, cuando dice, venga mi amado y coma de su dulce fruto, nosotros tenemos que ser esa amada que le hace ese dulce fruto al Señor. ¿Y sabe usted dónde está parado? ¿Qué hora es estos tiempos? Con base a lo que está ocurriendo, tenemos nosotros también con nuestra doctrina, ¿verdad? En la Iglesia de Benecer, sabemos que la iglesia se mueve por medio de tiempos y hay varios relojes dentro del tiempo que la iglesia vive. Entre esos está el reloj Israel, el reloj planeta, tierra, el reloj iglesia, el reloj familia, el reloj, o sea, hay diferentes, y sabe usted cómo van esos relojes, qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Entonces yo le traje aquí algunas cositas solo para que usted ponga sus pies en la tierra, porque mire pues hermano, y aquí voy a compartir un pequeño pensamiento que el Señor me ha dado a mí, y yo he compartido muchas veces con mucha gente, pero en este momento quiero compartirlo con ustedes, que es el siguiente. El ser humano, vamos a ver si logro, no tengo aquí, vamos a ver si logro hacer mi idea con un pequeño dibujo. El ser humano, vamos a poner aquí que es un... Vamos a dibujar aquí a un ser humano. Entonces el ser humano vive, para mí pensar en esta ocasión, 6 realidades distintas. Vamos a ponerlas aquí. La realidad, o por decirlo así, una de los mundos, vamos a poner mundos, vamos a quitar esto, del ser humano. Entonces uno de los mundos que yo pensaba y meditaba acerca de los cuales es el mundo real, o el mundo real, ¿verdad? Vamos a poner aquí. ¿Cuál es ese mundo real? El mundo real es lo palpable, lo que usted puede tocar. O sea, usted y yo vivimos una realidad todos los días. Nos levantamos, nos acostamos en nuestra cama, tomamos un vaso de agua. Esa es la realidad de nuestra. Si usted se corta un brazo, tiene que ir al hospital. La realidad que usted está viviendo, o sea, lo palpable, ese es un mundo que usted está viviendo. ¿Cuál es el otro mundo que el ser humano vive? El otro mundo es el mundo virtual. ¿Y a qué me refiero con el mundo virtual? Yo creo que usted se ponga a pensar y me acompañe al siguiente pensamiento. Mire, pues, ¿alguna vez le ha pasado que usted está con alguna persona y esta persona se conecta al teléfono, al Facebook o a alguna red social y se mete y usted le habla y esa persona no reacciona? ¿Sabe por qué es? Porque está metido en el mundo virtual. ¿Alguna vez ha visto la película de... voy a decir el nombre ahí, pero la película de Matrix? Yo la verdad es que le voy a decir, yo he visto partes de las películas, pero nunca he visto una película de esas de inicio a fin. O si la vi, no me recuerdo realmente, pero sí las he visto, o sea, sí sé cuáles películas son. Pero lo que me llama la atención de esas películas es de que en esas películas los personajes, ¿verdad? Se sientan en una máquina, se conectan a la máquina, y cuando se conectan a la máquina, por decirlo así, ellos en el mundo que están en la realidad, en el mundo real, dejan de estar y se meten a vivir en un mundo virtual. Entonces, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos metemos en el celular, físicamente estamos en un lugar, pero nuestra conciencia, por decirlo así, Raúl, yo que soy Carlos Raúl, me meto en una realidad virtual y me desconecto del mundo y estoy viviendo en un mundo virtual. Entonces, el mundo, están dos mundos que vamos mencionando, el mundo real y el mundo virtual. Vamos a hablar del número 3, que el número 3 es el mundo. Voy a dejarlo de último este. Primero vamos a hablar de el mundo utópico.
¿Y a qué me refiero con el mundo utópico? El mundo utópico es el que vivimos todos nosotros día con día. Es en nuestra mente. Por ejemplo, nosotros en nuestra mente pensamos que vamos a hacer ciertas cosas todos los días y con base en ese pensamiento, en ese mundo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, cada persona es un mundo, cada persona tiene su propio mundo en su cabeza y vive y hace y deshace y deja de hacer cosas con base a lo que esa persona piensa en su cabeza. Entonces ese es el mundo utópico. La persona vive una realidad, la persona vive un mundo virtual, que es un mundo virtual común, o sea, hay varias personas conectadas en el mundo virtual, y vive un mundo utópico en el que solo él puede pensar cosas que quiere hacer, que hizo, que quiso hacer pero que no hizo. Pero es un mundo utópico, o sea, la gente vive en un mundo utópico también. Vamos a hablar del otro. Está el mundo virtual, el mundo real, el mundo utópico. Está el mundo alterado, le digo yo aquí. Alterado. ¿A qué me refiero cuando yo menciono el mundo alterado? El mundo alterado, para mí, le voy a decir qué es. El mundo alterado es cuando alguien está bajo efectos de algún psicoactivo o alterno, por ejemplo una droga. Cuando alguien, y esto tal vez no mucha gente me va a entender porque no todos, gracias a Dios, han tenido la experiencia o han estado bajo efectos de alguna sustancia que altere la capacidad mental de ustedes, pero yo que pues tengo el testimonio que el Señor me sacó de ahí, pero que en su tiempo sí tuve la experiencia de consumir algunas drogas. Les digo que cuando uno consume alguna droga, realmente no está viviendo en el mundo real, uno está alterado. Y eso es bien fácil de corroborar, porque cuando una persona, por ejemplo, está de mal humor y está triste y está viviendo un problema y se pone a tomar, cambia de mundo, cambia de realidad y se pone en otro mundo, en otra realidad. Entonces está el mundo alterado. Entonces la gente vive un mundo real, vive un mundo virtual, y lo tremendo del mundo virtual es que la gente a veces en el mundo virtual quiere aparentar cosas que no puede hacer en la vida real. En el mundo virtual son fitness, son comen sano, son divertidos, van a fiestas y hacen así, pero en la vida real la verdad es que nada de eso. Viven un mundo utópico en el que ellos dicen, y piensan, ¿verdad? Yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, y viven un mundo alterado, porque cuando ya consumen las drogas, o alguien que fuma marihuana, por ejemplo, yo que tengo la experiencia, les digo que cuando uno fuma marihuana, la verdad es que uno está alterado. Y uno empieza a meterse en otros y sus sentidos se alteran, y entonces empieza a hacer una retrospección y empieza a tener más diferentes cosas, pero es un mundo alterado. El otro mundo es, vamos a verlo aquí, es el mundo inconsciente. ¿Y por qué le digo yo el mundo inconsciente? Porque miren pues, hermanos, más ahora que por lo mismo del mundo virtual, usted y yo estamos viviendo ahora mismo en una realidad de alguien sin tener que estar ahí, sin tener que participar. Si alguien viene y se mete a la red social y encuentra su página y alguien empieza a hablar de usted, usted está presente en la conversación y usted, por decirlo así, forma parte de la vida de alguien más, aunque usted no está presente ahí en ese momento. Y por esas razones que nosotros a veces hacemos o dejamos de hacer cosas, y por lo tanto es como una realidad. Por ejemplo, yo dejo de hacer ciertas cosas porque yo sé que alguien más puede hablar de eso. Entonces es una realidad que aunque no estamos presentes, sabemos que vamos a formar parte de esa realidad, y por eso es que nosotros dejamos de hacer cosas ahí. Y el último mundo, que es el más fácil de explicar, pues porque ya todos lo conocemos, es el mundo espiritual. Que el mundo espiritual, por decirlo así, es aquella realidad en la que nosotros estamos constantemente
por ejemplo, nosotros estamos aquí y el mundo espiritual está junto con nosotros, está paralelo, o sea, van ahí, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual, a veces a pesar de que estamos viviéndolo. O sea, ahorita yo estoy viviendo un mundo espiritual y usted está viviendo un mundo espiritual, y cada uno, ¿verdad? Está viviendo en un mundo espiritual y tiene repercusiones, y dependiendo de la espiritualidad de cada persona va a dejar de hacer o hacer cosas. Entonces las personas, vamos a verlo aquí, entonces las personas viven aquí, como yo le digo, 6 tipos, bueno, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces las personas, como yo le muestro aquí, están viviendo 6 tipos de mundos. ¿Y por qué le menciono todo esto? ¿Por qué le mencioné esto? Porque mire, pues, hay veces que por causa de tantos mundos uno ya no diferencia cuál es la realidad, ya no diferencia uno qué cosa es verdad, qué cosa es mentira. Y esto va de la mano con con el penúltimo tema que yo compartí aquí con ustedes, que se llamaba el ataque final, que yo mencionaba que el ataque final va hacia la cabeza, hacia la mente de las personas, va atacando la mente, porque el objetivo del enemigo es hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas. Y vimos que en el final de los tiempos, ahí está el tema, si usted no lo ha visto, lo acompaño que lo vea, el ataque final. Ahí yo explico cómo es que el enemigo lo que está dirigiendo, y en la palabra lo deja ver en Tito y en Timoteo, que en el final de los tiempos el ataque va a ir dirigido a la mente y la gente va a empezar a creer la mentira. Pero la realidad de las cosas es muy diferente. Y entonces aquí yo le traigo unas cosas, unas noticias del mundo real. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo real? Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo real, porque eso nos va a dictar en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que debemos de hacer en ese tiempo como iglesia de Cristo que somos. Por ejemplo, ahora estamos viendo una pandemia. Estamos encerrados en nuestras casas y estamos con ciertas limitaciones acerca de ciertas cosas. ¿Cree usted que eso tiene alguna repercusión para la iglesia, algún objetivo de parte de Dios? Tiene que tener. ¿Cuáles? ¿Se ha preguntado cuáles? Y mire, pues, ¿por qué le traigo yo los artículos que le traigo aquí? Porque yo quiero que usted vea que esto es algo real, ¿no? Esto no es virtual, no es mental, no es utópico, esto es real. Yo no quiero asustarlo, no quiero decir, yo quiero que usted reaccione y vea que lo que usted está viendo, que lo que nosotros estamos predicando es verdad, es la palabra de Dios. Acompáñenme a ver y vamos a ir discutiendo lo siguiente. Entonces aquí yo le traigo un artículo que salió en esta página que se llama BBC News. Es una página de noticias muy famosa en Estados Unidos, y ellos hacen un artículo, pero obviamente, ¿verdad? Puede que sea un poco más que un artículo, puede que sea una noticia, una advertencia, en la que dice: "This is what coronavirus will do to our offices and homes". Esto es lo que el coronavirus va a hacerle a nuestros hogares y a nuestras oficinas de trabajo. Entonces dice, un día, estoy leyendo esta parte de aquí, un día el coronavirus va a subsistir y va a ser erradicado, pero aún así la vida ya no va a regresar a ser lo que era antes del COVID-19. Por causas y consecuencias del coronavirus, la crisis, los arquitectos han tenido que reconstruir todos los hábitats. Sigue bajando para que veas cómo se mira el futuro ese. Y entonces aquí nos dan una historia, dice: conoce a Laila. Laila está en el 2025 y ella trabaja desde su casa 4 días a la semana, y ha sido así desde el encierro del 2020. A las 6:30 se levanta y va a trabajo al camino. Laila está o cae a su oficina a las 7 para empezar a trabajar en la compañía donde trabaja, y minimiza el número de la gente que trabaja en ese lugar. Y sus días de oficina son únicamente para reuniones. Esos días solo va para ver qué es lo que va a hacer en casa. Bla, 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 bla. Cuando ella llega al edificio, se para enfrente de un escáner de temperatura
y le chequean la temperatura, ella tiene 36.5 grados, ella pasa. Luego pasa ante una cámara de reconocimiento facial que le identifica y entonces se abre la barrera de seguridad y la puerta sin que ella toque ningún objeto. Ella entonces llega al edificio, al elevador, que se abre por medio de la voz, con una tecnología que no es necesario tocar y que la ocupancia máxima es para 2 personas únicamente. Y cuando ella llega al edificio, todo está hecho de un material que es antibacteriano. Se utiliza su alcohol para las manos. Se sienta en su escritorio, que está hecho de paneles y de materiales que son antimicrobiales, que son fáciles de limpiar y que es difícil de que las bacterias se queden. Laila va a tomar un café en donde todo también es antimicrobial, hecho de un material específico. La luz ultravioleta, utilizan aires acondicionados que tienen un luz ultravioleta para matar a los patógenos y para disminuir la humedad. Y entonces así va diciendo cómo va a ser el futuro y cómo va a ser el mundo debido a la crisis del coronavirus. Luego vemos un artículo en esta revista que se llama Iberdrola, que es una revista acerca ¿cómo se diría? Es una revista que trata temas acerca de la renovación en el mundo, de cómo vamos nosotros creciendo para hacer un mundo mejor y para disminuir o hacer más ecológico todo, cómo dejar de utilizar gasolina, cómo dejar de utilizar ciertos componentes que son dañinos para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces ellos vienen y dicen, somos conscientes de los retos principales de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y entonces empiezan a hablar de cómo va a ser la inteligencia artificial, de qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial. Y entonces empiezan a hablar de que el sistema de inteligencia artificial va a ser sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, que en un futuro vamos a tener robots que deberán contar con un interruptor de emergencia, que no podrán hacerle daño a los humanos, y que será obligatorio la contratación de seguros, tendrán derechos y obligaciones y serán calificados legalmente. Se les va a dar derechos legales a la inteligencia artificial. Y las máquinas tributarán a la seguridad social. Vamos a ver también que esta es una noticia del Banco Mundial. Mire que le estoy dando artículos que no son noticias fake. No son noticias fake, quiere decir falso. No son noticias falsas, son noticias formales, de lugares formales, como la página del Banco Mundial, ¿verdad? Que dice, el COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empiezan a hablar y dicen, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Y empieza a hablar de cómo va a ser una crisis mundial, pero vamos a regresar Entonces, ¿por qué les traje todas estas noticias y por qué me tomé tanto tiempo en discutir acerca de ellas? Mire pues, hermano, esta es la vida real. Ya nada va a regresar a ser lo que fue antes del coronavirus. ¿Sabe cómo le están llamando a esta época? La nueva normalidad. Mi apóstol, su apóstol, nuestro apóstol, tiene un pensamiento que yo considero bastante acertado y me agradó, y lo voy a compartir con usted para que usted lo piense también, que a esto no se le debería llamar nueva normalidad, se le debería llamar nueva realidad, porque no es normal. Y le voy a explicar un poquito, porque mire pues, ¿por qué cree usted que le están llamando la nueva normalidad? ¿O por qué no hay que decirle nueva normalidad? Lo que están haciendo los grupos élite, que son indiscutiblemente, mire pues, esta es una cosa que la gente a veces piensa, hoy lo comentaba, de hecho, todo esto lo comentaba con un familiar mío, que no es creyente, o es creyente pero no es
practicante de nuestra fe. Y yo lo comentaba con él y él me decía, pero para que todo eso de la tecnología pase falta un montón. Aquí en Guatemala estamos retrasados con la tecnología y no sé qué. Pero mire pues hermano, aquí en Guatemala durante la pandemia del coronavirus 19 instalaron un montón de antenas 5G. Y sabemos que la tecnología 5G es para que haya una comunicación de punta y que en cuestión ni siquiera de segundos, sino en cuestión menos de segundos la información llegue de un lugar al otro. Tanto así que las antenas no pueden estar tan distanciadas una de la otra porque la información es tan pesada que si se distancia mucho la información no llega. Entonces tienen que estar cada cierto parámetros las antenas para que la información llegue. Y obviamente no son solo antenas de recibir datos, sino que pueden enviar datos también. Entonces ya están las antenas 5G. ¿Y para qué es eso? Para aumentar la tecnología, para aumentar el uso de utensilios, así como los que veamos que va a usar Laila, ¿verdad? En el artículo ese. Y entonces ella me dice, pero es que eso es algo, me dijo mi primo, pero es que eso es algo inevitable, la tecnología ya iba para ahí. Pero claro, es que esto no viene de hace 5 o 10 años, esto viene más de 50 años atrás que vienen planificando los grupos élite esto para acá. Si el mundo no lo vienen gobernando ellos de hace 10, 15 años, ellos vienen gobernando el mundo desde antes de Napoleón, o por ahí más o menos. Entonces, estos que tienen sus planes macabros, por así decirlos, ellos tienen para su gente ciertos tipos de planes, pero el Señor viene y dice, porque yo conozco los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro con esperanza y un futuro mejor. Entonces usted tiene que estar agarrado de la palabra del Señor, confiando en el Señor. Pero puede que durante esta crisis del coronavirus algo haya ocurrido en su casa y lo haya hecho menguar. Y por eso es que el día de hoy yo vengo para que usted discierna el tiempo, aprenda a discernir los tiempos. Usted tiene que saber en dónde está parado. Estamos parados en un tiempo final, hermanos. Este es un tiempo final en el que se va a dar un control mundial. Ya nadie va a poder escapar de hacer nada, todo se va a escuchar, todos los aparatos. De hecho yo le traía, quiero ver si lo logro poner aquí en el ahí se mira. Aquí había un video, pero que no voy a poder compartir porque no sé por qué razón no se comparte si no puedo. Pero este es Edward Snowden, es un ex trabajador de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y él descubrió que la agencia, ellos estaban haciendo espionaje por medio de los aparatos electrodomésticos, y después él revela que Facebook es de hecho una agencia que sirve, ahí lo dice, ¿cómo es que dice? Una compañía de vigilancia, le dice él. Entonces, esa es la realidad, hermanos, quiera creerlo o no, esa es la realidad, pero no se tiene que asustar. ¿Quién es más grande? Pues si por encima del alto hay uno más alto, y por encima de ese más alto está Dios, y nosotros estamos con Dios. Entonces por eso yo le traigo otro versículo que dice Mateo 13:28. Él les dijo, vamos a ver, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Este versículo lo traje porque este es el tiempo, casi que estamos llegando al tiempo de la siega, hermanos. En ese versículo usted puede ver, le repito el versículo de Mateo capítulo 13, versículos 28-30. Usted puede leer un poquito antes, que es cuando el Señor dice, el reino de los cielos es una parábola, la parábola de la cizaña del trigo. Y Jesús está explicando, dice, el reino de los cielos puede ser semejante a cuando un dueño del campo hizo crecer trigo, pero vino un
un mal ladrón, alguien malo, y plantó cizaña junto con el trigo, y entonces empezaron a crecer juntos. Y entonces él explica, dice, y entonces vinieron los labradores y le dijeron, recogemos a la cizaña, y él les dice, no, espérense a que crezca y que salga el tiempo de la siega, porque si lo empieza a recoger ahorita puede que se lleven a la cizaña junto con el trigo. Mejor déjenlos que crezcan, y cuando ya están crecidos, entonces ahí sí recogen la cizaña por su parte y al trigo por su parte. ¿Y esto a qué es figura? Porque esto después yo vi y no lo explican. Esto es figura de que ahorita estamos en el tiempo de la cosecha, hermanos. Estamos en el tiempo de la siega. Estamos muy cerca de que el Señor se lleve a aquellos que tienen fruto y a aquellos que no tienen fruto. Aquellos que son trigo y aquellos que son cizaña los van a dejar. ¿Usted qué quiere ser? ¿Trigo o quiere ser cizaña? Para esto es necesario que usted sepa cuáles son los frutos que nosotros tendremos que manifestar. Ya voy a dar un tema acerca de eso también, primero Dios, el sábado que viene, o lo doy si el Señor me lo permite, pero son los frutos que nosotros tenemos que dar. Y hay frutos del Espíritu, hay frutos del Hijo, hay frutos del Padre. Le doy un ejemplo rápido. Los frutos del Espíritu Santo están cuando dice, por lo tanto estos son los frutos del Espíritu, paz, amor, entonces él empieza a dar los frutos del Espíritu. Frutos del Hijo, yo soy la vid verdadera, la vid da uvas, las uvas dan vino. Entonces uno de los frutos del Hijo es dar gozo. El Padre es la higuera, y uno de los frutos del Padre en Malaquías 3:10 dice, traed el diezmo y la ofrenda a mi alfolí. Y la ofrenda y el diezmo es un fruto. Entonces esos son frutos del Padre. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los frutos, tenemos que saber cuáles son y tenemos que dar esos frutos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a hacer cizaña. Y en estos tiempos, que son finales, que le estoy mostrando, con la Biblia, con noticias, con pensamientos, son tiempos finales de definición. Ya no es tiempo para estar jugando. Esto lo dijo mi apóstol, lo dijo mi hermano el apóstol Germán Ponce. No es tiempo de estar jugando a la iglesita. Ay, qué bueno, vamos a la iglesia porque tenemos que ir a cumplir. No, hermano. Esto no es un juego. Yo a veces soy un poco serio en mi trabajo. De hecho me dicen, es que usted es muy serio. Porque no sé, creo que soy un poco más serio durante mi trabajo y aquí con ustedes me desenvuelvo un poco mejor y no logro poner cara de serio, pero realmente esto es algo bastante serio, hermano. Esto no es un juego. La misma Biblia dice que a la gente le van a poner una marca en la mano o en la frente y que nadie va a poder comprar ni vender si no se pone esa marca. Y ya en China, de hecho es otro video que también le podría enseñar, pero no hay tiempo, y aparte de eso wow, ya llevo 33 minutos hablando. Entonces va a haber un momento en el que a la gente aquí en el mundo el dinero en efectivo va a desaparecer. Ya está desapareciendo. Ya está desapareciendo. Las tarjetas de crédito ya se están, inclusive las tarjetas de crédito ya se están quitando. Ahora usted puede hacer pagos con su teléfono. Usted puede pagar con su teléfono, ya ni siquiera necesita su tarjeta de crédito. Entonces el efectivo va a desaparecer y la gente la van a tener controlada sobre todas sus operaciones. Todo lo que haga. Y va a tener que dar constancia en lo que está haciendo, porque va a tener que utilizar un medio. Y si vienen ellos en la computadora y apachan un botón, borran todas las cuentas de todo lo que usted tiene y lo dejan sin comer. ¿Y qué? Y dicen, mire, tiene que hacer esto porque si no lo hace le quitamos todo lo que usted tiene. ¿Y qué? Entonces, hermano, estos son tiempos de definición. No son tiempos para andar jugando. De verdad, hermano, me preocupa. Por eso le dije al principio de la predica que cuando yo pensaba esto, si a cuánta gente hay afuera que ni siquiera conoce al Señor. Y cuánta gente hay a la que sí le predicaron al Señor y no aceptó. Es preocupante, hermanos. Es alarmante. Por favor, pongámonos a meditar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando conforme a los propósitos del Señor? Yo le traigo otro versículo, leámoslo porque así no lo dejo ahí. Dice,
Pedro capítulo 4 versículos de 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y yo le traje la versión en traducción en lenguaje actual, que tal vez es un poquito más fácil de entender, que dice: queridos hermanos en Cristo. Ese mismo versículo, 1 Pedro capítulo 12, de 12 al 14. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Y entonces, este versículo yo lo traje porque puede ser que durante esta pandemia usted haya padecido o haya tenido algún tipo de problemas, o esté teniendo, hecho todavía algún problema. Pero no se asombre. Estas pruebas, la palabra dice que la prueba trae como resultado la purificación de nuestro corazón. Entonces, ahorita en estos tiempos el Señor lo que está haciendo ya es lo último, ya es el último tramo. Créame, hermano, que ya es el último tramo. La iglesia, la Biblia funciona, o el Señor nos deja ver que así como es en el inicio, así van a ser en el final. En el inicio de la iglesia se manifestaba en las casas, y ellos estaban en casas, y se reunían en casas porque estaban siendo perseguidos. No se podía, por causa de los judíos, de los romanos, etcétera, etcétera, no se podía predicar acerca del evangelio. Entonces venían ellos y se reunían en los hogares, y en los hogares tenían sus servicios. Y el apóstol Pablo va de hogar en hogar y siempre menciona en la casa, donde tenían iglesias en la casa. Y ahora estamos nosotros encerrados en nuestras casas. Entonces me hace pensar a mí que estos son los tiempos finales, hermanos. Que ya, porque también el enemigo lo que quiere, al final de cuentas, que el Señor nos reprenda, es quitarnos aquello que, por ejemplo, antes cuando nosotros nos reuníamos en la iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaba Dios, entonces éramos fuertes y potentes. Ahora lo que quieren es separarnos para dejarnos caer. No se deje caer, no baje su guardia. Y si está teniendo algún problema, si está padeciendo alguna cosa que para usted es difícil, déjeme decirle que esa es una prueba y que no es nada raro, que de hecho lo que va a salir de ahí es su corazón puro, purificado, y es una bendición, hermanos. Le voy a dar mi testimonio. Este año, el año 2020, para mí ha sido uno de los mejores años de mi vida. Y lo digo siempre y lo he dicho todo el tiempo, y se ríen en mi cara y me dicen: ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedes decir que es uno de tus mejores años si tanta cosa mala que ha pasado aquí, que ya, que no sé qué? Pero le voy a dejar el testimonio que yo tengo. El año 2020 yo empecé mi carrera a trabajar en el trabajo que yo más anhelaba en toda mi vida. El Señor me permitió, y yo espero pues que el Señor me permita acabarla, pero es algo glorioso. Yo desde que estoy en 4º año de la carrera yo quería hacer traumatología de ortopedia, y ahorita estoy haciendo mi residencia, y este año empecé. El Señor me permitió empezar a trabajar en el hospital en el que yo quería. El Señor ha sido muy bueno conmigo, y aparte de eso me permitió ganar dinero para poder vivir una vida muy buena durante estos tiempos de calamidad. Pero no ha sido fácil. Y usted dice: pero entonces usted fácil porque pues tiene su trabajo y le fue bien y el Señor le cumplió todo, y ahora encima de todo. Pero le voy a decir algo: yo me las creía que yo estaba completo. Yo dije: yo soy maduro, yo tengo paciencia, tengo energía, yo me las puedo, yo sé todo. Y lo primero que me pasó fue que empecé a trabajar en el hospital, y mis jefes, mis residentes superiores, que el Señor los bendiga, yo los bendigo en el nombre de Jesús, y espero que algún día de estos, alguno de ellos se convierta a Cristo. De verdad que yo los amo a todos los de mi departamento, y espero que se conviertan a Cristo. Pero
Ellos me corrigieron desde el día 1, hermano. Desde el día 1 ellos me han corregido, me han corregido, me han corregido, y yo me he dado cuenta de las falencias que yo tengo en mi vida. O sea, hay muchas cosas que a mí me hacen falta que no me hubiera dado cuenta si no hubiera llegado al hospital. He tenido que enfrentarme con gente pleitista, con gente egoísta, con gente que no quiere trabajar. He tenido que enfrentarme con un montón de cosas. Ha sido cansado, he tenido que velar. Un día, no quiero decir, pero un día velé 72 horas casi que. Pero contento, agradecido con el Señor. Yo llegué a trabajar a las 4:30, 5 de la mañana el lunes. Estuve todo el día hasta el día martes a las 4 de la mañana, cuando solo fui a mi casa a bañarme, regresé al trabajo nuevamente. A las 5 de la mañana ya estaba otra vez de trabajo. Trabajé todo ese día porque tuve turno, y el día miércoles otra vez hasta las 12 de la noche. Casi 72 horas seguidas, durmiendo 2-3 horas en transcurso de todos esos días. Y por lapsos, 15 minutos, 10, 20 minutos. Entonces ha sido algo bien difícil para mí, pero en esos momentos cuando yo me he tenido que aferrar a Dios y decirle: Señor, tú me has dado fuerzas. Y me ha costado, y una de las cosas que me ha costado bastante y que yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude en estos momentos es a despertarme temprano, porque realmente para mí eso es un problema. Me ministro aquí con usted. Pero todos tenemos nuestros problemas en estos momentos, pero no son problemas, son pruebas que nos van a ayudar a purificar nuestro corazón. Entonces, si usted está padeciendo de algo, una prueba, pídale al Señor que le demuestre cuál es el propósito que Él tiene para usted. Y no se extrañe eso, porque no es nada extraño, es normal. Alégrese inclusive. Le traigo otro versículo, que es el que yo le comentaba. Dice: Efesios 5, capítulo 5, versículo 27, Biblia de Samuel, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es lo que le digo. La prueba lo que va a hacer es dejarlo a usted sin mancha y sin arruga, para que cuando Él venga nos lleve a todos sin mancha y sin arruga. Persista en la fe. Y el otro versículo es cuando los ejemplos: saludad a los hermanos que están en la iglesia en la Odisea, también en Ifas, y en la iglesia que está en su casa. En Filemón dice: y a la iglesia que está en su casa. Y en Romanos: en la iglesia que está en su casa. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: pero amados, no ignoréis estos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, yo les digo, no crean que porque el Señor no ha venido, está tardándose, ni se va a tardar. No crean, no lo crean, el Señor está pronto a venir. Por ahí mi apóstol se echaba una pensada, y él decía que él a veces le pregunta al Señor si alguna vez vamos a regresar siquiera. Nosotros en Guatemala, yo sé que hagan los mochis, nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido abrir nuevamente los cultos con ciertas regulaciones, pero estamos reunidos nuevamente. Aprovechen ese tiempo. Hermanos que me están escuchando en este momento de los mochis, aprovechen esos tiempos en los que aún tenemos comunión con nuestros hermanos, porque aquí en Guatemala aún no podemos, aún tenemos que reunirnos así de forma virtual, y no hay nada que anhelemos más que regresar, pero no sabemos siquiera si vamos a regresar. Puede que el Señor nos lleve antes, el tiempo está muy cerca, y estas son solo algunas de las noticias. Si usted se dará cuenta, y yo le digo, este es uno de los, pero hay los relojes del Señor, el reloj de Israel, están hablando de paz. Y la Biblia dice: cuando estén hablando de paz, el reloj planeta Tierra, ¿cómo nos recibió el 2020? Con incendios que no se pueden apagar en Amazonas, en Australia, en tiempos finales. Hermano, esto no es un juego. El Señor va a venir. Ya se bautizó. ¿Qué tenemos que hacer? Aprendamos a discernir los tiempos. ¿Estamos en tiempos finales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los tiempos finales? Primero, arrepentidos y convertidos. Luego, bautismo en agua. Luego, buscar la llenura del Espíritu Santo.
ser bautizados por medio del Espíritu Santo y empezar a dar frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Hijo, los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 frutos. Aprendamos a discernir los tiempos. Y pues eso era todo lo que yo le traía el día de hoy. Espero que el Señor me haya utilizado. Yo estoy muy agradecido con el Señor, con el privilegio, y muy agradecido con ustedes también. Entonces, que el Señor me los bendiga, hermanos, y nos miramos a la próxima.